necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de Dios. Hay falta de conocimiento de Dios en la tierra y en nuestras vidas. Muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero falta mucho. Nuestro proceder, nuestro diario vivir, habla de si lo conocemos o no a Él. ¿De qué manera nosotros estamos? ¿De qué manera nosotros comprendemos la vida? Depende mucho de cuánto conocemos a Dios. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Proverbios, el capítulo 2 de Proverbios, el versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 5. Una persona que conoce a Dios es una persona que vive su vida plenamente. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra nos dice que hay ciertos requisitos necesarios para poder conocer a Dios y para poder tener temor de Dios. Una persona que conoce a Dios es una persona que vive con temor de Dios. No hace lo que desagrada a Dios y busca en todo tiempo serle agradable a Él. Dice la palabra: si nosotros recibimos lo que está escrito, si ponemos atención a la sabiduría y buscamos edificar la prudencia en nosotros y aplicamos nuestro oído a la inteligencia, si nosotros tenemos ese anhelo de tener sabiduría, de poder ser prudentes en la vida, si nosotros anhelamos conocer a Dios, dice la palabra: si como a la plata la buscares, entonces la vas a hallar. Muchas veces las personas andan en la vida sin saber ni a dónde van ni de dónde vienen. Solo viven por vivir. Sí, se pueden preocupar por ganar dinero, pero por tener sabiduría, no sabiduría humana, la sabiduría que viene del cielo, pocas veces hay oportunidad de meterse uno con Dios, porque Él es que da la sabiduría. Pero la palabra dice: si nosotros tuviéramos ese deseo de conocer la sabiduría que viene de Dios, de conocer la prudencia que Dios da, entonces vendrá a nosotros el temor de Dios, porque lo conoceremos a Él. Es muy importante conocer a Dios para vivir con el temor de Dios. Y más adelante en el capítulo 22, un versículo, vamos a ver, el versículo 4, 22:4. Dice la palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cuando una persona busca el conocimiento de Dios, que trae el temor de Jehová, esa persona no solamente es sabia, tiene la sabiduría de Dios, es prudente, la palabra de Dios le hace conocer las cosas, sino que Dios le da una recompensa, y tremenda recompensa. Precisamente por lo que más se afana el ser humano es por tener riquezas, honra y larga vida. Y Dios dice: Él se la entrega a aquellos que son humildes y que caminan en esta tierra con el temor de Dios. No buscamos las riquezas
ni la honra, ni la vida. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Tenemos que buscar lo que Dios entrega. Él se quiere revelar a nosotros, conocerlo a Él. Hace falta conocer a Dios. Tenemos que conocer a aquel que es el dueño de la tierra, el creador de todas las cosas. Acompáñenme al libro de Isaías, por favor. Isaías, el capítulo 66, nos dice la palabra de Dios, algo maravilloso, que Dios mismo se revela. ¿Cómo podremos conocer al invisible Dios, al eterno que vive por los siglos de los siglos? ¿Cómo podemos conocerlo a Él que habita más allá de las galaxias? ¿Cómo podremos entenderlo a Él? Él se da a conocer. Él se revela a sí mismo por medio de su santa palabra y por otros medios que vamos a ver. Pero se revela. Dice aquí Isaías 66, verso 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios dice aquí que en su trono, en el cielo está su trono, y que la tierra completa es el estrado de sus pies, dando una idea de inmensidad, de grandeza, de poder. Todas estas cosas Él dice que hay, Él las hizo. Entonces, ¿qué podremos hacer para Él? ¿Dónde podremos edificarle una casa para que Él habite? La misma palabra nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No habita. Él habita en templos que Él mismo hizo, que son seres humanos. El Espíritu Santo habita en los seres humanos que han puesto su vida a Cristo Jesús. Pero aquí nos dice el Señor que Él va a mirar a aquellos que son pobres y humildes en espíritu y que tiemblan ante su palabra. Aquellas personas que leen la palabra o la escuchan y cuando ven algún versículo son confrontados con ese versículo y tienen temor de Dios. Se dan cuenta que la vida que están llevando no refleja lo que ese versículo dice. Y entra un temor santo en esas personas para abandonar cualquier práctica que no vaya acorde a la voluntad del Señor. Tiembla ante la palabra de Dios. Y al temblar se mantiene humilde delante del Señor. De un espíritu humilde. Reconoce que a quien está buscando conocer es al Rey del cielo, al dueño de la tierra, al que hizo todas las cosas. Y que Él es que te está dando la oportunidad para que pongas tu vida en orden. Pero hace falta temblar ante la palabra de Dios. Hace falta que cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra, temblemos, porque esta palabra tiene poder. Y esta palabra puede servirnos a nosotros para traer salvación, para traer aliento, conocimiento verdadero a la palabra de Dios. Dios dice, voy a mirar a esos que tiemblan ante mi palabra y se mantienen humildes en espíritu. Y más adelante en el libro de Jeremías, acompáñenme allí por favor, el capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23, nos dice la palabra, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estaremos allí. Dios mismo nos invita a que lo conozcamos. Él dice: aún tengas mucha sabiduría, no te alabes en eso. Si tienes muchas riquezas, no te alabes en eso. Si eres una persona arriesgada, valiente, dispuesta, no te alabes en eso. Todo eso es vanidad. Alábate, en otras palabras, siente satisfacción en conocerlo a Él. Y no solamente en conocerlo, en entenderlo a Él. Cuando dos seres humanos dicen que se conocen, la prueba es si se logran entender. Un matrimonio comienza y se aman, pero no quiere decir que se entienden todavía. Con el transcurrir del tiempo se van conociendo mejor, se van comprendiendo cómo es cada uno y al final es que realmente se conocen. ¿Por qué? Porque logran entenderse. Muchas veces no necesitan ni hablarse, con miradas ya se hablan o con el silencio se hablan. ¿Por qué? Ya se conocen. Dios dice: procuren conocerme, pero procuren entenderme también. Para conocerlo, habíamos leído en el libro de Proverbios, debemos buscar la sabiduría. Debemos poner nuestros corazones a la inteligencia, a la prudencia. Y cuando nosotros nos enfocamos en la sabiduría que viene de parte de Dios, repito, vendrá el temor de Dios a nosotros y el conocimiento de Dios. Al tú saber cuán grande es Dios, tendrás que caminar con temor de Él, con reverencia ante Él, con respeto a Él, porque sabes quién es. Si estás digamos en tu empresa, si hay alguien que trabaja para alguna empresa grande, quizás multinacional, tú no conoces al dueño o al accionista principal tal vez. Y puede ser que un día esa persona te pasa por el lado, tú no sabes quién es. Pero si tú supieras quién es que te va a pasar por el lado, estás con temor y temblor ante esa persona. Te tratas de portar lo mejor posible. Tratas de dar la mejor impresión porque sabes con quién es que te estás tratando o quién es que te está observando. Lo mismo pasa cuando logramos conocer quién es Dios. Cuando entendemos que Dios es tan grande que Él mismo dice que en el cielo está su trono y la tierra es estrado de sus pies. Es tan grande el Señor. Y Él dice: procuren conocerme, procuren entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. 3 cosas hace Dios. Repito, misericordia, juicio y justicia. Y dice: porque esas cosas quiero. Él quiere que nosotros también hagamos misericordia en la tierra. Seamos personas justas en la tierra. Y más adelante, en el capítulo siguiente, capítulo 10, versículo 6, dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Cuando tú conoces a Dios, te das cuenta que nadie puede igualarse a Él.
por más grande y famosa que sea una persona viviendo en la tierra o que haya vivido en la tierra, nadie se puede igualar a Dios. Cuando tú logras saber quién es Dios. Por eso dice, no hay semejante a ti, grande eres en poder. Grande es tu nombre, Señor. Dice el verso 10, Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Escucha bien. No está hablando de un diosito. Está hablando del soberano del universo. Está hablando del Rey de gloria, Rey de toda la tierra. Está diciendo la palabra que si Dios se indigna, la tierra tiembla. Eso está diciendo la palabra. Dice, Él es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Hay muchos que quieren que le llamen dioses y son falsos. Solo uno es el verdadero y Él es eterno, sin principio de días y sin final de días. Él es y ha sido y será por toda la eternidad el mismo Dios, el soberano del universo. Aleluya, aleluya. Bendito sea para siempre. Recuerda, a su indignación tiembla la tierra. Oh, la tierra tembló porque la capa tectónica, capa ni capa. Es porque Dios está indignado con las naciones. Es porque Dios está para actuar en aquellas naciones que lo están deshonrando de manera tan fuerte. Dice el versículo 11, les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Si ves a alguien tratando de adorar algún diosito por ahí falso, alguna imagen, alguna estatua o alguna creencia extraña, que desaparezca esa adoración falsa de la tierra. Dice, los dioses que no hicieron el cielo y la tierra. Es fácil preguntarle, ¿a qué tú adoras tal cosa? ¿Él hizo el cielo y la tierra? No, él es, quítalo de mi presencia, no sirve. Eso no es Dios. El único Dios es el que hizo el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios. Verso 12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Estamos acostumbrados hoy en día a mirar noticias y a mirar cómo va a estar el tiempo. Y por alguna razón o de alguna manera muchos llegan a creer que el ser humano manipula el tiempo. Por ahí hasta hay noticias que han hablado de que podrían hacer cambiar el tiempo. Mentiras. Presunciones solamente de los seres humanos impíos. La Biblia dice, solo Dios levanta las nubes, hace llevar el agua a donde se necesita, riega la tierra para que siga la vida en la tierra, levanta muchedumbres de aguas. Solo Dios hace escuchar su voz en el trueno. Algunos dicen, es que creían que Dios hablaba en el trueno. Dios sigue hablando en el trueno, solo que tú no escuchas su voz. No te das cuenta que está manifestando el poder. Está hablando de que hay un poder que tú no puedes comprender. Solamente te asustas si cae un rayo cerca de ti. Pero Dios está diciendo aquí, Él es que mueve la tierra. Él es que tiene el control de todo lo que acontece en la tierra.
y la tierra tiembla ante su presencia. Aunque hayan seres humanos que se creen demasiado altivos y demasiado fuertes y se creen que nada los puede doblegar, Dios dice, las naciones son como nada delante de Él. La tierra es estrado de sus pies. Es importante que tengamos una idea correcta de quién es Dios. Cuando hablamos la palabra Dios, estamos hablando el que hizo el cielo y la tierra y lo sostiene con su poder y es eterno y su poder no mengua, no disminuye. Cuando observamos el tamaño del universo es impresionante. Toda persona que ha podido indagar lo que es el cosmos, no hay palabras. Y sabes, Él lo hizo. Pero en la ignorancia de Dios que hay en la tierra, miran las galaxias como si fuera un jueguito de computadoras, como si fuera algo creado por el ser humano, y no logran entender quién hizo esto tan grande, cuán grande es, cuán poderoso es. Y Él dice, no me comparen con nadie, que nadie se puede igualar a mí. Vaya al libro de Oseas capítulo 4, por favor. Oseas está después de Daniel. Se llega más rápido así. Oseas capítulo 4. Versículo 1. Dice la palabra, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Escucha bien. Y Dios está contendiendo con los moradores de la tierra. Una vez Dios contendió con los moradores de la tierra y mandó un diluvio y acabó con todo lo que había viviendo sobre la tierra, con excepción de Noé, su familia y los que entraron al arca. Pero hoy en día, dice la palabra, Dios está contendiendo con los moradores de la tierra. Porque no hay, dice, verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En otras palabras, los seres humanos de hoy en día somos muy ignorantes de quién es Dios. No hay conocimiento de Dios. Hay mucha confusión. Personas creen en cualquier cosa. Personas ponen su fe en cualquier cosa. Y Dios dice, no lo hagan así. Debe haber conocimiento de Dios en la tierra. Debe haber acciones de misericordia en la tierra. Debe haber hablar verdad en la tierra. Porque si no sucede esto, Dios entonces va a venir con castigo a la tierra. Por eso Él dice, está contendiendo con los moradores de la tierra. Versículo 2 y 3 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Donde no hay conocimiento de Dios, hay robos, mentiras, asesinatos, adulterios, cuántas cosas, porque no conocen a Dios, porque no saben que Él es quien hace justicia y juicio, y no saben los seres humanos que tendrán que dar cuentas a Dios algún día, y como no lo conocen, no tienen temor de lo que pueda pasarles en el día del juicio, y están haciendo tantas barbaridades, tantas cosas terribles, que Dios dice, no acepto eso en la tierra. Estoy contendiendo con la tierra, porque no conocen de Dios. Dios dijo, alábese en esto el que se hubiere de alabar, hemos leído, en entenderme y conocerme.
que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Tenemos que conocer a Dios, hermanos queridos. Más adelante, el capítulo 6 de Oseas, el versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero. Nos preguntamos, ¿estamos haciendo misericordia? ¿Somos misericordiosos nosotros? Si vemos a alguien padecer necesidad, ¿actuamos en misericordia o endurecemos el corazón? Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio. Es fácil sacrificarse, pero Dios dice: no, sean misericordiosos porque yo soy misericordioso. Hagan justicia porque yo hago justicia. Tengan buen juicio porque yo hago juicio. Sean sabios, sean prudentes, busquen la sabiduría y me van a conocer. Tengan temor de mí, te dice el Señor, y deja de afanarte por tener riquezas y ser muy importante en la vida, porque eso viene por añadidura si me buscas. Si tienes temor de mí, te dice el Señor. Pero concentrémonos en buscarlo a Él, en conocerlo a Él. Eso quiere el Señor. De nuevo, como seres humanos, nosotros nos vemos como imposibilitados a conocerlo a Él. ¿Cómo lo voy a conocer? Sí, se revela en la palabra. Leamos la palabra. Muchos dicen: es que no la comprendo. La estás leyendo de manera humana. Tienes que leerla con la dirección del Espíritu Santo, que fue que mandó a escribirla. Entra en comunión con el Espíritu de Dios y después, según Él te dirige, ve a la palabra y verás que la comprendes porque Él te la enseña. Y Dios te va a ir revelando la palabra. Pero Jesús vino a la tierra para mostrarnos todas las cosas. Y quiero ir allá, voy a ir al libro de Mateo. Veamos en Mateo un versículo, en el capítulo 11 de Mateo. Mateo 11, el versículo 27. Jesucristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Escucha bien. Primero Jesús dice, declara: todo le ha sido entregado a Él. Todo, absolutamente. Él es el dueño absoluto de todo lo que hay creado. Y Él dice: nadie lo conoce a Él como Él es, quien realmente Él es. Solo el Padre. Pero nadie conoce al Padre, solo Él. Y también a quien Él quiere revelarlo. Eso es maravilloso. Porque anteriormente, antes de Jesús venir a la tierra, nadie conocía al Padre. Pero ahora que Jesús vino a la tierra, nosotros podemos tener una revelación verdadera de quién es Dios, de quién es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo los revela. Vaya al libro de Juan, capítulo 1, por favor. Capítulo 1 de Juan. El versículo 15 al 17. Dice de Juan el Bautista esto: Juan dio testimonio de él, de Jesús, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí, la ley Dios la dio al pueblo por medio de Moisés, pero la gracia de Dios vino a ser revelada, entregada a los seres humanos por medio de Jesucristo. Y la verdad, ¿cuántas personas están confundidas porque no saben dónde está la verdad? Hay muchas cosas que parecen verdad, pero son cuentos, son engaños. Pero conocer la verdad, Jesucristo la vino a revelar. Y la gracia de Dios. ¿Por qué Dios quiere revelarse a los seres humanos? El rey David decía, ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos? ¿Por qué el Dios del universo quiere revelarse a nosotros para que nosotros lo conozcamos a Él? Y nos dice, esfuérzate en conocerme. Busca la sabiduría que te dará el conocimiento de mí, como buscas la plata y el oro. Busca la sabiduría, busca conocerme, te dice el Señor. Anhela conocerlo a Él, conocer al que te puso en el vientre de tu madre. Piensa solo esto. ¿Cuántos años tienes de vida? No lo digas, solo piénsalo. Piensa 2 años antes, tú no existías. Así de sencillo. Pero en la tierra ha pasado muchas cosas. Tú estás viviendo una ciudad que alguien construyó y tú no existías, pero ahora existes. ¿Por qué existes? Porque Dios quiso ponerte en el vientre de tu madre y formó todo allí y hoy estás aquí. Y ahora Él te dice, no solamente es para que comas y trabajes y vivas en la tierra, es que tengo un propósito mayor contigo. Te dice el Señor. Por eso te dice, esfuérzate en conocerme a mí que te he dado la vida. A mí que te puse en el vientre de tu madre. Conóceme. Conóceme, te dice el Señor. ¿Cómo te voy a conocer? Jesucristo te da a conocer quién soy. Él se revela. Nadie conoce a Dios, solo Jesucristo, dice la palabra. Y ahora dice aquí, el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cualquier persona que te dice que conoce a Dios y no es por medio de Jesucristo, te está mintiendo. Y la Biblia dice, el Dios que esa persona conoce es un ídolo, apártese ese ídolo de la tierra, porque ese no hizo el cielo y la tierra. Solamente por medio de Jesucristo es que podemos conocer a Dios, dice la palabra. Capítulo 16 de Juan. El versículo 12. Después que Jesús pasó los años en el ministerio terrenal enseñando, haciendo tantas maravillas, demostrando que Él era Dios, llegó la hora de partir. Pero Él dice aquí ahora, Juan 16, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ay, Dios, y te vas. El maestro, el que tiene tanto para enseñar, habiéndoles enseñado tantas cosas, Él dice, todavía me queda demasiado por enseñarles. Jesús vino a revelar a Dios para que lo conozcamos correctamente y completamente. Él vino a revelar, pero en su corta estadía en la tierra no pudo revelar todo lo que tenía que revelar. Vino a cumplir una misión
y esa misión fue cumplida a cabalidad, pero quedaba más por revelar a la humanidad. Pero Él dice ahora, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad. Jesús se fue, pero Él había dicho, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, vendré a ustedes, me manifestaré a ustedes. Yo me voy, pero por causa de que me voy, habiendo triunfado en la tierra, el Padre podrá enviar al Espíritu de verdad, el cual no se irá de ustedes, sino que estará con ustedes para siempre, y Él sí tendrá mucho tiempo para enseñarles toda la verdad. El Espíritu Santo. Jesucristo vino por 3 años y medio, estuvo ejerciendo el ministerio, y muy poca gente pudo tener contacto con Él, porque estaba en un cuerpo humano. Por eso Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Pero si me voy, los voy a enviar a ustedes. Y entonces sí, Él no se les va a ir nunca. Y Él les va a enseñar toda la verdad, cada día, por toda la vida. Qué bueno es tener a Jesús toda la vida, 24 horas al día, compartiendo con nosotros. Pero en un cuerpo humano Él no podía. Y podrían algunos relacionarse con Él, pero ¿qué de las otras personas en las otras naciones? No podían. Pero una vez que Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino a la tierra, Dios en la persona del Espíritu Santo ahora sí puede habitar en cada ser humano que pone su fe en Jesucristo, y entonces le enseña todas las cosas, le muestra quién es Jesús realmente, y puede dar un entendimiento de quién es Dios. Es por eso que los que tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos la revelación de Dios con nosotros, porque Él es el Maestro, Él es la unción que enseña todas las cosas. Él es el Espíritu de verdad. No habla sino solo la verdad, y habla solo de Jesucristo. Revela a Jesús, porque una vez que tú conoces a Jesús, inmediatamente hay una revelación de quién es el Padre. Jesús dijo una vez, si me conocieras a mi Padre conoceríais. Y el Espíritu Santo vino a revelarnos a Jesucristo. Es por eso que tenemos que entrar en comunión con el Espíritu de Dios, para que Él nos muestre quién es Jesús. Y en la medida que vamos conociendo a Jesús, automáticamente vamos conociendo al Padre. Y una vez que conocemos al Padre, somos llenos de temor de Dios y de sabiduría de Dios. Y ya lo otro, como hemos leído en Proverbios, va a venir a nuestras vidas sin tener que buscarlo. Porque si te mantienes humilde y con temor de Dios, la palabra dice riquezas, honra y vida. Es un pago que Dios te tiene, es una remuneración que Dios te tiene por causa de que te quiere honrar a ti, porque tú has buscado a Él y lo has conocido y lo has entendido. La palabra entender es muy importante. ¿Cómo puedo entender a Dios? Fácil, si el Espíritu está en ti, te va a mostrar qué significa. Supongamos, o pongamos un ejemplo. Hay un terremoto y murieron 2,000 personas. Oh, ¿qué Dios es este que mata a 2,000 personas? No comprendes a Dios.
¿Estás tratando de juzgar a Dios ahora? Job, dice en la palabra, habiendo sido hallado justo por Dios y permitiéndole que Satanás le hiciera todo lo que le hizo, Dios sabía que Job no le iba a fallar. Pero por ahí Job trató de justificarse a sí mismo, dando a entender que él era muy justo y que no había motivos para sufrir lo que estaba sufriendo. Y Dios se le aparece y le dice: ¿tratarás tú de justificarte tú ahora para hacer creer que yo estoy mal? Y entonces Dios se le reveló a Job. Y Job pudo decir al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento de haber hablado. Y Dios le dice: cíñete y respóndeme. No respondo más. He sido necio al hablar. Ahora te conozco. Cuando logramos conocer a Dios, entra un temor a nosotros. Cuando Dios se revela a nosotros, no es para destruirnos, es para que lo conozcamos y lo entendamos. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Si hay algo que está ocurriendo, que hay causa de dolor, de tristeza, tenemos que conocer a Dios. Dios dice: yo estoy contendiendo con el ser humano. Y a la indignación de Dios la tierra tiembla y las cosas suceden. Entonces más vale que en lugar de tener en cuenta que el calentamiento global, que los terremotos, que el tsunami, que el miedo, más vale es que miremos arriba y digamos: Dios, ¿qué pasa? Tú que controlas todo en la tierra, ¿por qué está sucediendo todo esto? Y Dios va a decir: porque no hay conocimiento de Dios en la tierra, porque no hay verdad en la tierra, porque en la tierra hay mucho asesinato, mucho robo, mucho engaño, mucha mentira, porque no se conoce de Dios, no se enseña de Dios. En algunos lugares entretienen la gente con cosas raras y no enseñan de Dios. Y Dios dice: si buscaran conocerme, yo me les revelaría. La Biblia dice: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Una vez que tú decides buscar al que te metió en el vientre de tu madre y te ha sostenido con vida todos estos años, una vez que tú buscas conocerlo a Él, tu vida será diferente. Vas a conocer a tu Creador. Vas a conocer al que te suple cada día alimento para que no mueras. Al que te pone a respirar aire que tú no fabricaste. Vas a conocerlo a Él. Búscalo. Hay una urgencia por buscar a Dios. Una urgencia. Y Dios se da a revelar hoy en día por medio de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu viene a los seres humanos que se reconocen indignos de siquiera mirar arriba donde está el trono de Dios, por causa de su bajeza, por el pecado que han cometido. Y Dios dice: toda aquella persona que es pobre en espíritu, que se humilla delante de mí, yo le voy a mirar y le voy a limpiar y lo voy a levantar. Le voy a dar mi espíritu, le haré una nueva criatura. Voy a borrar todas sus deudas y haré de esa persona algo nuevo ahora. Eso quiere el Señor hacer con nosotros. Dale un aplauso más fuerte al Señor ahora. Aleluya. Pero hay una urgencia, hermanos queridos. Saquemos tiempo para Dios. Hay mucho afán en la vida. Y Dios dice: no te afanes, yo te doy todo lo que necesites. Y más, mucho más. Pero cuando venga lo que Dios te da, cuidado con el orgullo. Mantente humilde. Si llegaras a la luna
Recuérdate, la luna es muy bajita comparada con el sol. Si llegaras a la altura del sol, estoy haciendo una imagen ilustrativa, el sol queda muy bajito comparado con el tamaño de la galaxia, la Vía Láctea. Quiere decir que por más alto que tú llegues a escalar en la vida, reconoce siempre, Dios es mucho más alto. Y yo soy solo nadie que Dios ha querido levantarme por su gracia, por su misericordia. Y te mantienes humilde delante de Dios. Humilde. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El temor de Jehová viene, repito, por buscar la sabiduría que viene de Dios, por tener prudencia, como explica la Biblia que debemos tener prudencia. Por buscarlo a Él, vendrá la sabiduría y el temor y el conocimiento de Dios. Y por causa de eso, vendrá la recompensa. Pero la recompensa viene sola, te lo digo, viene sola. Tú no tienes que buscar. Pero Dios dice, búscame a mí y no busques la recompensa. Búscame a mí. Alábese el que se hubiere de alabar en esto, dice el Señor, en entenderme y conocerme. Eso quiere Dios. Cuando en la madrugada despiertes, Dios te está despertando para algo. Búscalo. Conéctate. Comienza a orar, a ver qué quiere el Espíritu de Dios mostrarte, hablarte. Si estás en la calle y sientes la presencia, busca un lugar aparte y habla con Dios. ¿Qué quiere Dios revelarte? Cuando estás leyendo la Biblia, estás leyendo, de repente hay un versículo que te llama la atención, detente allí. ¿Qué quiere Dios mostrarte? Dale chance a que Dios te hable. Búscalo, que Él se quiere revelar. Y una vez que ya conoces a Dios, ahora sí te puedes deleitar en Él, porque tú sabes quién Él es. Él es el más grande y Él te brinda su amistad. ¿Quiénes somos? Olvídate de quién eres. Piensa en quién soy que te está brindando la amistad. Y por algo te hice, te dice el Señor. Y para algo te hice también. Entonces tengamos en cuenta esto. Voy a terminar en el libro de Efesios. 2 versículos allí. Efesios capítulo 1. Versículos 16 y 17. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay una oración que el apóstol Pablo oraba a Dios por todos los que él conocía o ministraba o estaban en la iglesia en su tiempo. Pero esa oración Dios la plasmó en la Biblia para que quedara eternamente en la humanidad. Y esa oración, que es parte de la palabra de Dios, se aplica cada día. Y la misma oración de que Dios te dé gracia, sabiduría y conocimiento de Él es válida para ti y para mí hoy en día. Voy a repetir el último versículo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación. Pongámonos de pie, por favor. Dios quiere darnos esa revelación en el conocimiento de Él.
necesitamos conocer a Dios. Muchas veces decimos, Dios te necesito, y ni sabemos cuánto lo necesitamos. Una idea que puedes tener de cómo debiéramos necesitar a Dios es si estás, digamos, bajo agua, en la piscina, y necesito respirar, si no, ahí queda. Y hay una desesperación por buscar el aire para poder respirar. Tú sabes que si no respiras, llegaste. Es como comprender, Dios, si no te tengo, si no te conozco, si no vivo para ti, si no manifiesto quién tú eres en mí, estoy muriendo. Y realmente estás muriendo. Porque el que no vive de esa manera vive pecando. Vive ofendiendo a Dios, vive haciendo tantas cosas por las cuales Dios dice se indigna y trae juicio. Pero aquellos que deciden buscarlo, como buscas el aire para respirar, Dios se va a revelar. Porque no es un mensaje solo para que oigamos una palabra más, es un mensaje para vivirlo. Dios se quiere revelar a nosotros. Aún mucho más de lo que creemos que le conocemos. Entonces vamos a orar. ¿Dónde estás? Pídele a Dios que esa oración última que leímos del apóstol Pablo sea válida para ti también, que eres parte de su iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y que Dios te dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Esa revelación de quién es Dios venga a ti en esta hora. Pídeselo al Señor. Padre, amado Dios, misericordioso eres. Verdadero eres tú. En esta hora nos disponemos, Dios, a pedirte esa sabiduría que trae revelación del conocimiento de ti. Esa sabiduría que nos permite conocer quién realmente es Jesucristo. Esa sabiduría, revélala aquí, Señor. Que podamos entenderte, entender tus juicios en la tierra, entender cuando tú obras, cuando tú llamas la atención a los seres humanos, y que no te juzguemos y que comprendamos que tú eres el Dios, Rey de la tierra, Rey de gloria, Rey del universo. Nadie es como tú. Tú eres el verdadero, el eterno Rey de gloria, el creador y sustentador de la tierra y dueño de todo lo que hay en ella. Eres tú. Trae a nosotros ese conocimiento y el temor de ti para que vivamos las vidas que tú anhelas y que podamos rendir, hacer lo que tú quieres que sea hecho. Glorifícate, Dios. Glorifícate. Vamos a adorar al Señor un momentito antes de ser despedidos. Recuerde, los viernes venimos a buscarlo a Él más y más. Pero no sueltes lo que Dios te ha dado por causa de que haya que salir de este lugar. No lo sueltes. Si Dios hoy te da una sabiduría más profunda de Él, una revelación más grande de Él, no la sueltes.